Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Pupa Mental Transformando con Amor. Y hoy en un capítulo muy especial de Mamás con Hijos en el Cielo, por ser el mes de mayo, tengo el gustísimo de darle la bienvenida a Judy, que es una mamá que está confiando en este proyecto y nos va a contar un poquito de su testimonio y de cómo ha sido su proceso y su camino en esta experiencia. Bienvenida, Judy, y muchas gracias por tu confianza. Platícame un poquito lo que siempre, en todo momento, lo que esté bien para ti. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cuántos hijos tienes tú, Judy? 2. Ok. Carlo es el mayor, hoy tiene 41 años, Sí. y Jonathan, que murió hace casi 3 y 6 meses, un poquito antes de que cumpliera 34 años él. Ok, él ya muere de adulto. Sí. Ok, Sí. ¿nos quieres contar un poquito de qué fue lo que pasó con Jonathan? Fue un accidente vascular cerebral, o sea, Ujú. algo totalmente inesperado, algo totalmente fuera de... Aunque los médicos dicen que hay algunos casos, son pocos casos. Sí, porque fue súbito, ¿no? Súbito, totalmente súbito. Yo tenía unas horas que lo había visto, se había ido a su casa y solo vivía con su esposa estaba en trabajo y viene el accidente, él cae y no recibió atención inmediata, pero su muerte no se deriva por la atención que no se le dio, sino por el vaso tan grande que se rompió y que siguió sangrando. Era inminente Era que con o inminente. sin intervención Así médica es. oportuna, vamos a decirlo así, Así es. él estaba destinado a morir en ese momento Así o a es. partir de ese accidente. Así fue. ¿Y cómo ha sido el proceso para ti desde entonces? Muy difícil porque hubo entre él y yo un vínculo muy especial. Obviamente que a Carlo lo quiero Claro. igual, pero la forma el vínculo tan fuerte que tuve con Jonathan desde antes de que naciera fue muy especial. ¿Cómo supiste que era distinto un embarazo del otro? Mm, ¿Se siente? Sí, lo sentía. Sí, lo Porque fíjate, sentía. yo tengo 2 hijos también, niña y niño. Entonces, bueno, yo como adjudico a que como hoy puedes saber antes de que nazca si es una niña o si es un niño, bueno, pues yo entendí que este vínculo era distinto con uno y con el otro a partir del género. Sí. Pero que puedas como identificar con hijos del mismo género, un embarazo del Ok. otro, comenzar a vincularte distinto. Sí, bueno, al inicio, el embarazo de Carlo fue un poco complicado, no porque se complicara médicamente, sino yo sentía que estaba embarazada y los resultados salían que no estaba embarazada, pero no me ponía triste. O sea, yo decía, no sé qué Qué pasó, raro, ajá, ¿no? y fueron 3 y estaban negativos. Y yo sabía que sí estaba embarazada, yo sentía que estaba, y además sentía que el bebé estaba bien. Entonces con Jonathan dije, no sé si vuelva a pasar lo mismo, pero pues sí, con Carlos no pasó nada, con Jonathan tampoco. Ok. Entonces con él, en cuanto se cumplieron las semanas, digamos que necesarias, fuimos a hacer El el estudio. estudio, los análisis, y desde lejos mi esposo subió la, La prueba. ajá, el papelito que decía Ujú, que ujú. sí, y yo casi lo sabía. Fue como en ese momento como decir, sabía que no nos iba a pasar lo mismo que con el mayor, Ujú. y era algo muy especial. No sé si ese vínculo fue casi inmediato, Ujú. pero cuando tenía 3 meses de embarazo, cuando me dieron la noticia, tenía como un mes y medio por mucho. Y a los 3 meses muere mi papá. Entonces, no es que se me olvidó que estaba embarazada, pero sí se complicaba, ¿no? Porque Claro, no podías estar con un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? La mente no puede planchar y barrer al mismo tiempo. así es, Tu atención tiene que estar colocada en sí. un propósito, en una intención, en algo que te concentres para hacerlo bien, ¿no? Y también la muerte de mi papá fue inesperada. No fue de que estuvo enfermo en el Sí, hospital, sí, sí, no, fue o sea, súbito también, ajá, tenía 52 años cuando él murió. muy joven. ¿De Entonces, qué muere tu papi? mm, Si está bien para ti compartirlo. un infarto al corazón. Ok. Estaba dormido y no despertó.
Ay, qué fuerte. ¿Y tú embarazada? Y yo estaba embarazada, aunque mi esposo me decía, es que es un regalo que muera alguien así, yo quisiera Sí, morir ¿eh? así, Y sí, sí, en tu casa, sin acostado, hospitales, sin sí, sufrir, sin darte cuenta ni lo que te pasó. sí, pero a mí no me consolaba esto, ¿no? Claro, tú No, estabas centrada en tu propio dolor, no en sí, tu sí, sí, sí. pérdida. Entonces tuve apoyo, no sé por qué, luego me llevaron con un psiquiatra, probablemente por ser mi esposo médico y dijo, pues con mi amigo, ¿no? Ujú. No tenía Tu conocidos esposo es psicólogos, médico. es médico otorrinolaringólogo. Entonces, el psiquiatra habló conmigo, me dijo que no me iba a dar medicamentos, pero como en 2 sesiones, siento que me ayudó muchísimo, porque me dijo, ¿quién crees que se haya llevado a tu papá? Y yo le dije, pues creo que Dios. Estaba yo hecha Ujú, muchas ujú. marañas. Y además tenía que cuidar a Carlos, porque tenía 2 añitos, Claro. casi tres tenía. Y le dije, pues Dios, ¿y quién crees que te está dando este bebé? Pues Dios también. Mm. Y entonces me hizo ver que no podía yo cuestionarle, sino aceptar que quiso llevarse a mi papá y aceptar, porque no muchos tienen esa dicha, de también recibir la vida de mi hijo. Oye, y esa misma aceptación y esa misma claridad, ¿la tuviste cuando muere Johnny? No, 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 no. No, fue muy diferente, porque fue una etapa muy larga de negación, Ujú, mm, eh, mucho enojo. ujú, Estaba muy enojada porque em, yo nací en una familia donde mis abuelos y los tatarabuelos eran metodistas. ujú, Entonces, o sí, siempre estaba en la escuelita bíblica. ujú. Y ahí cantábamos cuando era cumpleaños y la letra dice, feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Entonces muere mi hijo y me enojo. ¿Dónde está la larga Contra vida? Dios, ajá. Claro. Pero de verdad estaba muy enojada. Incluso se me congelaba en la boca cuando mi hijo, mi esposo o mis hermanos venían a verme y les decía adiós y se me congelaba cuando que Dios te bendiga. Yo decía, no, no hay Dios, o sea, No puede haber un Dios, no. no hay. Estos significados de lo cual hemos platicado antes, eh, que le damos a la idea de Dios, ¿no? Como de pronto, Es una creencia. no siempre y no todos, algunas religiones, algunos estatutos, algunos mandatos, alguna parte de la literatura mal comprendida que se Así toma es, en su forma literal, uno da por hecho y empieza a confiar en así ciertas es. cosas, ¿no? Y cuando experimentas la vida te das cuenta que dista muchísimo de esos Muchísimo, significados, que sobre todo muchísimo. nos implantan cuando somos niños y los damos por hecho en su sentido literal, ¿no? Y así se nos implantan y todos Muchas otras nuestros cosas. pensamientos surgen a partir de esa creencia, ¿no? Entonces, cuando la vida resulta que es la que es y no la que pensábamos que era, pues es ahí ese Un choque choque muy fuerte. impactante y ese es el dolor. Y estaba mucho tiempo enojada, mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Tú pediste ayuda? Sí, claro, ¿Ayuda claro. profesional? Sí, Ok. sí, sí. Y sí, realmente fueron las etapas más difíciles del duelo, porque en esa negación y en ese enojo, pues había muchas culpas, ¿no? Pero también decía, estoy feliz de haber sido la mamá que fui, Ujú, como un regalo, así como un salvavidas en medio de todo el mar de dolor. ujú. Era, pues tengo el regalo de haberle dado todo lo que pude haberle dado, ¿no? ¿Tocaste la culpa en algo que pudiste haber hecho y no hiciste? Sí, 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 sí. Después ya, bueno, me ayudaron porque me explicaban qué había pasado médicamente. Ujú, Me daban literatura y me explicaban, porque a veces no entendía nada. claro. Pero no de lo médico, no entendía nada de nada. Ujú, O sea, se me olvidó cómo se lava, ujú. cómo prendo la lavadora. Se me olvidaban muchísimas cosas. Claro, en este shock es natural, es Ujú. normal, es natural y es necesario pasar por periodos de confusión,
de una tremenda confusión, porque es un mecanismo natural de nuestro cerebro para alejarnos un poco de la realidad, porque literalmente, y está documentado, podemos morir de dolor. Entonces, el shock frente a la pérdida lo que te hace es disminuir tus funciones de comprensión para que no te caiga la noticia de lleno y no te partas de dolor y te mueras de dolor, literalmente, ¿no? Tenemos esos mecanismos que nos ponen a medio motor en la vida. Nos ponen a medio motor y en la medida en la que vamos echando mano de los recursos de afrontamiento, de resolución de lo que se nos va presentando, de lo que podemos ir viendo con claridad de a poquito, es como se va ensanchando nuevamente esta nitidez, ¿no? Más permiso. Este permisito, yo digo pequeñas dosis de realidad que conforme vas adquiriendo los recursos, ¿no? Te van entrando y entonces como cuando parece que ya la brincaste, viene otra cosa y es que hay otra situación que hay que afrontar, ¿no? Oye, ¿y sí transitaste por todas las etapas del duelo? Sí. Negación, enojo, tristeza, desolación. Sí. Frustración. Sí, ya solo se instaló la tristeza, pero gozosa ahora. Ok, ahora ya es un dolor gozoso. Y además, de todas maneras, nada menos cuando recibí tu mensaje, ese día abrí los ojos y pensé, no es verdad que murió, pero atrás, cuando estaba en el duelo totalmente revuelta, todas las etapas del duelo, solo me calmaba ir y observar su acta de defunción. Solamente eso me calmaba, porque de otra forma era un dolor como sin medida. Pero había esta negación de querer que no esté muerto o de no creer. No creer. Ajá, no creía. De no creer. Que, yo decía, mi mente lo inventó, ¿no? Ok. Mi mente lo inventó. Entonces, curiosamente, cuando tú me invitas a estar contigo, ese día, curiosamente, desperté y sentí, no es verdad que está muerto, pero no con esa angustia y esa desolación de atrás, sino ahora reconocí, está bien que regrese a esto, es momentáneo y ahora sí sé qué hacer. Ahora sí sé que si quiero y ver el acta, está bien. Y si logro no verla, también está bien. Ok. Y hoy sabes que es verdad que Jonathan está muerto. Sí. Y además, desde el tiempo en el que sucedió su accidente cerebral, ya con esta calma, siento como que todo ese lodo, por decirlo así, que había en esa agua, se está asentando. Y estoy encontrando, como los aleteos de mariposa que nos dices, estoy encontrando muchas cosas que de una o de otra forma él me dejó, y a veces digo, bueno, es que no puedo probarlo con nadie, pero si a mí me sirven. Claro, y es que hemos compartido aquí que el hecho de que estén muertos, ¿no? Porque hay muchas formas desde donde abordar la muerte, ¿no? Ayer, por ejemplo, platicaba con una persona que decía que a ella no le gusta hablar de su pérdida o de que perdió un hijo, porque su mente le dice, si lo perdiste, encuéntralo. Como de perder, un objeto. Entonces ella decía, pues lo perdí, tengo la esperanza de que lo voy a encontrar. Y cuando empezó a cambiar el lenguaje y decir, es que murió, no, en ese momento sí hay un fin y además hay un principio que lo une con la vida, con otra forma de vida. Así me pasaba. Y estos aleteos tienen un poco que ver con este hecho de que ya no está aquí, ni va a volver a estar aquí, pero no deja de estar. Y está de otra forma y se manifiesta en algunas sutilezas que únicamente quien es sensible a esta ausencia puede notar en algunos fenómenos alrededor, en algunas circunstancias y cosas que tú sabes, porque es un saber que no se entiende cognitivamente, pero es un saber. Así, es una convicción. Es una convicción, ¿no? Es algo que va más allá de cualquier razonamiento, de cualquier cognición, de cualquier lógica, que ahí están, ¿no? Que aquí están, que no se van y que la vida no muere. Y son varias veces, pero eso está pasando
ahorita que siento que el agua ya está clarita y abajo está pues el dolor que tal vez va a estar ahí siempre, ¿no? Oye, y cuando se agitó todo esto es importante compartirlo. Cuando se agitó a partir de esta crisis, todo esto que no solo tenía que ver con la pérdida o con la muerte de tu hijo, sino que tenía que ver con historia de vida, con pareja, Mm. con tu hijo mayor, con tus hermanos, etcétera, 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 ¿no? En esta gran crisis, ¿lograste ver muchas otras cosas que están ahí asentadas todavía? Sí, sí, realmente sí, porque, o sea, no lo creía, ni siquiera sabía, ¿no? Pero fue un gran descubrimiento darme cuenta que algunas cosas las creemos porque sí, no las razono, ¿no? Claro. Entonces, al darme cuenta que cualquier creencia, cualquiera, puede ser que si yo no la analizo, me lleve a tener falsas ideas que están totalmente diferentes, ajenas a la realidad. Claro, una creencia es como el cimiento de un edificio. Y si esa creencia está mal cimentado, está mal anclado, ¿no? Obviamente, todos Sí, los pensamientos que, digamos, son los pisos que construyes arriba sí, de esa creencia, también están tambaleantes y también están en riesgo y también están confusos, ¿no? Y esos son los que hacen que tu vida sea caótica y se con o sin tambalea, duelo. con o sin duelo. Entonces, cuando eres capaz de profundizar en un tema, en algo que estás notando o observando y llegas a esa creencia, Sí, ¿no? En cuanto tú logres resignificar esa creencia, en ese momento anclas eso y se vuelve un edificio firme o desaparece simplemente, ¿no? Si esa creencia era algo que tú dabas por un hecho verdadero y era totalmente falso, caduca. Ujú. en ese momento de 1, 2, 3 por mí, por todos mis pisos, y Sí, en ese momento se acaba el problema, ¿no? como pasó con el corito que te digo, ¿no? Después Sí. me di cuenta, a ver, está mal el que hizo esa letra, pero allá, en ese momento, ahora estoy enojada, pero tengo que dejar de estarlo, porque ¿Hoy sigues no me enojada? lleva, no, Ok. no, no, todavía me cuesta trabajo, por ejemplo, decirle a mi hijo, Carlo, que Dios te bendiga, todavía me cuesta trabajo, o hacer un plan y decir, a las 4 nos vemos, primero Dios, y se me congela. Tu enojo fue con Dios. Sí, sí, porque yo decía, ¿por qué si es bueno? Más allá de que soy su mamá, Ujú. todo el mundo lo sabía que es bueno. Incluso siguen diciéndonos que era muy bueno, muy Y hoy comprensivo. sabes que que hoy tu enojo está en contra de esa interpretación y esas Sí, letras y eso que nos hacen creer algunas personas respecto a lo que verdaderamente es Dios. sí, Ok, sí, ya puedes hacer un poquito como este discernimiento de decir, Dios es una cosa mucho más grande de todo lo que yo he creído y así me he es. creído, ¿no? Ujú, Y ahora yo estoy enojada con todo este circo de lo que ujú, nos hacen creer que es Dios. así es. Sí, y además de que el coro me hizo sentir mal, también encontré que yo siempre quería decirle yo que quería que él hiciera, ¿no? Ujú, Yo le decía, cuídame a Jonathan, protégeme a Jonathan, ¿no? ujú, ujú. No, o sea, no era, no, y ahora entiendo que no es así. Claro, ahora entiendes que no era tu hijo, que todos somos hijos de Dios Así es, y que sí. Él te lo prestó y te lo dio a cuidar un tiempo y Ajá, no al así revés. es, así es. De alguna forma, ¿no? Se podría interpretar así, Ujú. sin esto no tiene ninguna No connotación al revés, religiosa, no, 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 ¿no? no. Pero quitándole lo religioso y dándole un sentido, desde luego, energético y espiritual, o como cada quien lo quiera significar, Sí, desde luego que somos parte de esta madre naturaleza, como un brote de flor, como un animal, como un insecto, como un así algo es, que tiene un ciclo, un inicio y un fin, ¿no? así Y es. somos parte de esa misma naturaleza y no podemos adjudicarnos este control de decir en qué momento Ajá, inicia la vida y en qué momento acaba, ¿no? O apropiarnos de una vida y sí, menos de una vida humana, sí, ¿no? Como para nosotros tener el control sí. de cuándo inicia o Y cuándo acaba. reconocer que es tan frágil esto realmente me ha hecho, pues intentar estar bien y ser lo mejor persona que pueda ser. O no para que me vean, sino para estar bien yo, ¿no? Para sentirte bien. Ajá. Igual cuando murió mi papá, pues era una tristeza muy grande, pues me afectó, sí, estar embarazada, claro que sí me afectó, pero en el fondo estaba muy feliz de la hija que fui. Y ahora me pasa lo mismo con Jonathan. Sí,
no fui perfecta mamá con Jonathan, Nadie somos pero perfectos. estoy muy feliz de haber sido la mamá que fui. Entonces quiere decir que la voluntad de Dios no es lo que yo quiera, es frágil. Sí. Y si yo aprovecho y tengo conciencia de qué es lo que verdaderamente vale la pena, pues obviamente que entonces entiendo muchas cosas que ahora me permiten no estar enojada. Obviamente que el dolor no se va, pero bueno, el día que te digo que desperté y quería volver a ir a ver el acta, sí la vi, pero no con esa angustia y no en ese momento como antes lo hacía, ¿no? Ujú, ujú. Ya con mucha más aceptación e Sí, integración y decir, y sí murió y está bien. está bien. Está bien y sigo teniendo, sin que yo las esté buscando, esas manifestaciones de aleteos, que no me merezco la mejor. ¿Cómo que podrías compartirnos algo? Alguna. ¿Alguna manifestación así en donde digas, ay, Sí, bueno, los colibríes son algo por leyenda que todo el mundo piensa y dice que ujú. son pues enviados que nos dicen que están. Yo no sé que si son enviados o qué cosa sea, Ujú, pero a mí me pasa. ajá, ¿A ti te pasa? sí, en la casa hay un jardín y siempre los habíamos visto afuera. Y yo me procuro que vengan, pero no fuerza, o sea, no estoy buscando que vengan. Sí. Les pongo agua, pero no estoy buscando que vengan. Les pongo porque buscan. Ujú. Y en mucho tiempo los había visto de cuando en cuando en el jardín, pero en el tiempo muy cercano que murió, no sé, unos 20, 30 días, uno o dos estaban en la ventana. Y Ujú. yo dije, ay, qué cosa tan linda, y todavía no asociaba como señal, Sí, sí. pero en este último año ¡Ay, no! entran a la casa. Obviamente que yo hago todo lo posible porque salgan, Claro, porque si no se van a estrellar, ¿no? sí, pero tiene como 15 días que entró uno y se estrelló. Y por más que quisimos ayudarlo, ahora está en la casa. Y yo le digo a mi hijo, Carlos, es que yo no quiero que muera, no sé qué va a proceder ahora. Y él emocionado, voy a buscar que te lo disequen. Y yo, no, por favor, quiero, no sé qué hacer con él, pero sí entiendo que es una cosa sorprendente. Ujú. Ahorita estoy diciendo sorprendente, pero lo que mi verdadero corazón siente es una bendición, Sí. Sí, es una convicción, es un apapacho. es un apapacho. Eso, y en otra ocasión, cuando también hablé, puedo decir, Di lo que hablé quieras. contigo sobre un duelo que no había hecho de mi nieta, hija de Johnny, que había muerto y que yo no me había dado cuenta, que no me había dado permiso de hacer el duelo, porque yo creía que lo que tenía que hacer era ser fuerte para apoyar a mi hijo. Ujú. Entonces, cuando me voy dando cuenta que eso también me dolía muchísimo y que necesitaba ayuda, ese día obviamente lloré muchísimo y entendí perfectamente qué tenía que hacer. Bueno, sentía los ojos así como papas y casi veía borroso todo, pero pues porque Ujú. había llorado mucho. Ujú. El jardín tenía el pasto no muy crecido, pero tampoco era al ras. Ujú. Bajo, veo el jardín y suspiro como cuando estás cansada Ujú. no de dolor, sino de haber sido escuchada o Ujú. de encontrar algo que no te dabas cuenta que no tenías. Ujú. Yo suspiro y en el momento de suspirar, como a 5 o 6 metros, veo un colibrí bebé en el Oh. pasto, en el pasto. Entonces yo muy angustiada corro para que no salga el perro de la casa. No creo que lo hubiera mordido, pero sí a la hora Sí, es sí, que de, era de, de ver qué cosa era, ¿no? súper diminuto. Ay. Se cayó del nido, Ujú. se cayó del nido. Entonces buscamos a la mamá, le hicimos el nido, se, se logró y se fueron. Ay, qué bonito. Y para mí fue muy significativo Ujú. ese día. Son de esas cosas que dice Amalia Osorio, que es mi maestra de tanatología.
No son pláticas de cualquier café, no son No, cosas que cualquiera no se pueden decir entiende, a cualquiera. ¿no? Porque se necesita estar sensible al tema, a una pérdida, a una muerte, a un dolor de esta naturaleza, como para poder aperturarte a darle un significado más allá, que es con absoluta certeza, pero que como no lo puedes explicar, pues el otro tampoco lo puede entender, porque Sí, tiene que estar sensible a esto para o poderlo entender, ¿no? van a O le entender van lo a que dar una quieran. interpretación de, Sí, este ya está loca, este ya está sí, viendo moros contra Chet, este ya le está dando significados que no son está a más fenómenos que atorada. son Sí, normales y naturales y que a cualquiera le pasa, ¿no? Pero sí, bueno, sea lo que sea, como dice Amalia, no sabemos qué cosa es, no sabemos pero nos bien a bien ayuda. si existe o no existe. El hecho es de que uno le da este significado, esta interpretación, y lo que se siente en el corazón es una bendición, es un apapacho, es una Un certeza, regalo. es un Ujú, regalo y eso ujú, hay que abrazarlo ujú. y eso es un regalo para quien lo siente, para quien lo experimenta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo es tu vida después de esta pérdida con respecto al temor de si súbitamente de pronto estás y de pronto dejas de estar? Ahora que me compartes también la pérdida de tu nieta, eh, ¿cómo es el temor de que alguien más se vaya súbitamente? Sí, sí es grande. La verdad es que sí es grande, pero creo yo que el aceptar la fragilidad de nuestra naturaleza como seres humanos y la existencia de esa gran existencia de ese Dios, pero no como ese Dios que Sí, 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 sí. concibes, No, 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 sino no el Dios es un Dios eh, muy mal significado. muy, Muy, muy mal muy mal. significado. Vamos a hablar de un Dios verdadero. Exacto, como ese Dios único, intangible, imposible de decir grande, ¿no? Es infinito, Infinito. infinito. Este, como que ahora he resignificado eso y obviamente no tengo temor porque una de las cosas que mucho me acongojaba es que yo quería morirme antes de que nos entregaran el cuerpo de mi hijo. Le diagnosticaron muerte cerebral y tomaron la decisión porque él ya había escrito que quería donar. Entonces, en ese tiempo, yo lo único que quería era matarme y no encontrar cómo. Eso ya no lo tengo. Sí, ya no, ¿Cuánto no tiempo me quiero matar. sostuviste esta idea de suicida? Este, mm, pues yo creo que como 3 o 4 semanas buscaba Ok. Sí cómo, buscabas cómo, sí, sí, sí así de buscaba me cómo. tomo esto, Sí, me cuelgo, me aviento, me... sí, sí. Y lo que me detuvo fue que mi hijo Carlos no se merecía un golpe tan tremendo porque él estuvo en el hospital, en la ambulancia, reanimándolo. Y realmente lo que me detuvo de decir no, o lo voy a pensar, o lo voy a hacer, pero no ahorita, Ajá. fue él. Y ahora digo, Ujú, qué barbaridad, qué locuras. ujú. No tengo temor de morirme yo. Sí me da temor, por ejemplo, mis nietos, pero no es un temor así como fobia, ¿no? Yo creo que es un temor normal, Un ¿no? miedo natural, no es un Natural. temor, es un miedo Ajá, natural que tenemos hacia sostenernos así, y hacia así. apostar por la vida, ¿no? Y creo que de regalo tengo, bueno, sí es un miedo, pero no mueres de ese miedo, ¿no? Te hace como que verdaderamente tenga un sentido diferente tu vida, ¿no? Que la aproveches verdaderamente, que no veas cosas que no tienen razón de pelear o razón de lucha, sino que tal vez sea más comprensiva, más tolerante. ¿No? Entonces creo que es bueno. Claro. Sí, no te puedo decir que no, absolutamente no tengo. No, pues Sí, sí. sí, todos tenemos un miedo Sí, natural de, pero bueno, natural, sí, sin que ¿no? sea. Pero no es así como esta paranoia, ¿no? Ay, voy a Sí, hablar, que todos estén bien, porque de no, pronto los hijos se van. sí, pero sí me pasaba. O sea, los primeros días sí decía, no te vayas al hospital, no, porque Carla también es médico. Entonces me daba miedo que no se vaya, ¿no? Que no vaya Ujú, Itán a la escuela, que no vaya la niña a la escuela, ¿no? Como que ujú. decía, no, espérenme tantito porque yo estoy muy Sí, confundida, sí, sí, no se sí. vayan porque se pueden morir o ya no los puedo ver. Literalmente perdiste el piso. Sí, sí, Por un tiempo perdiste el piso. sí.
¿Qué fue lo que tú identificas como más significativo que dices, esto me sostuvo? Me sostuvo, además de la vida de Carlo, de todo lo que él también estaba sufriendo, me sostuvo la misma esencia de Jonathan. No que me dijera, mamá, no hagas esto, sino en su vida era lo que él siempre quería, ¿no? Que yo fuera valiente, que yo no abandonara los problemas, que no me abandonara los problemas, que yo luchara por lo que yo quisiera. Y no fue rápido, pero sí, sí, realmente lo que verdaderamente me sacó fue eso, la gran oportunidad de honrar su vida con las lecciones que no de grande, no de adulto, sino desde pequeño tuvo conmigo. Nació con una gran sabiduría, ¿no? De Sí, poderte percibir y mandar mensajes. sí, sí. Y yo en ese tiempo, obviamente sí, yo decía, por ejemplo, él era muy pequeñito y decía, por ejemplo, yo voy a ser presidente, pero porque voy a ayudar a las personas que están muy abandonadas. Ujú. Dice, pero no quiero una banda ni quiero estar ahí en un lugar especial. Y a mí me daba ternurita, pues yo teniendo la experiencia de tener niños de preescolar. Obviamente que muchos niños quieren ser presidentes y astronautas. Yo lo veía así, pero conforme fue creciendo, verdaderamente su vida fue de ayudar, 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 ¿no? Ujú. De ponerse al servicio de los otros, Así de es, los menos favorecidos. así es, Y de alguna así es. manera tú tratas de honrar ese legado de él, haciendo que ayudándote a ti, ayudando a alguien Sí, más, ¿o cómo? pues mi forma no es tanto de salir, soy más hacia adentro, pero cuando puedo ayudar a los demás, lo hago de verdad, de corazón. Pero mi legado mayor es lo que él quería para mí. Una de las cosas es que sea valiente como ahorita y estar contigo. Bueno, mira, ya estamos honrando a Jonathan. Así es, así es. ¿Hay alguna tarea que toda esta pérdida y que no tenga que ver con Jonathan todavía esté por resolver? Sí, 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 sí. O sea, todo esto vino como a detonar algo que tú tenías que revisar de tu propia historia de vida. Así es, así es. Y realmente me sorprende porque no lo descubrí sola, no lo descubrí sola. Este, y al darme cuenta que eso era lo que él me pedía, pues realmente me sorprende y es como otro aleteo de mariposa, ¿no? Porque él Claro. siempre me decía, vales mucho, tú eres una persona única, tú eres... Pero yo decía, pues es que soy su mamá, Ujú. ¿no? Pero realmente ese es fue y sigue siendo mi problema, ¿no? Pero ahora lo tengo consciente. ¿Cuál es tu problema? Mi problema es tener miedo a que me lastimen, ¿no? Ok, Mi problema es que tenga la seguridad de que mi voz se escucha. ok. Que tiene que ver obviamente con historia de vida, Así es. desde la infancia, desde la Sí. crianza, la educación, todo tu trayecto, tu Ujú. matrimonio, ¿no? Y hasta que empiezas a ser madre. O sea, el ser madre, tanto de Carlo como de Jonathan, a ti te ha dejado este espejo, ¿no? De alguna forma para mirarte a ti misma desde la mirada de Carlo y desde la mirada de Jonathan, ¿no? Ujú. Y desde ahí tú te Ah, reconoces y ah, dices, ay, ajá, soy o no soy, o qué hay que hacer, que ¿no? soy yo, soy yo. Qué gran regalo, ¿no? Este de la maternidad. Sí, No importa el tiempo. no, 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 y ahorita yo lo entendía en su vida, pero en su muerte lo entiendo más, ¿no? Lo Tiene, entiendo tiene, más. tiene un significado mucho más claro para ti, lo Sí, que él decía. sí, y encuentro, tal vez sean muchos aleteos porque estamos platicando, pero por ejemplo, no es nada fortuito, creo yo, en mi forma de ver y de sentir, que él le gustaba mucho, aparte de ayudar, le gustaba mucho el arte, la literatura, el teatro, eh, era gran amante de todo esto. Y muchas veces me rogaba para que fuéramos a X aquí y allá. No siempre le hacía caso porque también tenía miles de amigos. Entonces yo le decía, pues ve con tus amigos, que vas a andar jalando con una viejita de tu mamá, ¿no? Pero en algunas cosas que él nunca dejó de decir y de pedirme que fuéramos, por ejemplo, acabo de descubrirlo,
que fue en la obra de Odín Dupeirón, Ujú. de 22-22, y habla sobre la muerte. Ujú. ¿No? Y cuando estaba en vida, él me decía esto, tenemos que disfrutarla, pero me lo decía feliz, ¿no? Ujú, Y yo lo oía y le ujú. decía, sí, Él pero era ahora, un actor convencido de cada cosa que te compartía. sí, Y de alguna manera, pues él tenía esta sabiduría de olfatear en dónde así estabas es, como tú cojeando, ¿no? Y él así quería de es, alguna manera rescatarme, complementar ajá, o hacerte ver por dónde a él le parecía así que no era es. el camino, ¿no? También otra obra de la que insistió muchísimo, muchísimo fue 12 hombres en pugna. Ujú. Y a mí me impactó porque realmente, no es que anduviera juzgando, ¿verdad? Pero a raíz de que yo la vi, nadie me dijo, ay, como moraleja ahora tienes de tarea esto, ¿no? Pero descubrí la gran importancia de juzgar, ¿no? Así hacían un acto Claro. muy chiquito. Y a mí me sorprendía, ahora me sorprende más, la visión de él de verlo como gran importancia de vida, porque no era, ah, ya la vimos, ya se me olvidó, era lo que aplicaba Claro. aún antes de la obra, ¿no? Sí, sí, sí. Gozaba de esta madurez, ¿no? Era como dicen, un alma vieja. Yo creo que sí, Algo yo creo que así. sí, sí. Oye, y a ver, platícame, si está bien para ti. Cuando tú estás en duelo y eres esta figura femenina y materna dentro de este contexto familiar, ¿cómo tú te ves a ti misma a toro pasado, no? Desde esta sensibilidad o desde esta fortaleza con la que tienes que seguir siendo esposa, tienes que seguir y acompañar de alguna forma a tu esposo en su propio duelo y ser mamá de Carlo, Ujú. ¿no? Y acompañar a Carlo en su propio duelo. ¿Puedes de alguna forma poner en pausa tu duelo y mirar al universo del de enfrente y empatizar y ver que se está experimentando el mismo hecho de diferente forma en el universo de junto, o no alcanza para eso en una situación En los así? primeros días, no. O sea, en los primeros días, de verdad, lo único que quería era no sentir, no pensar, dormir todo el tiempo, porque estar despierta me dolía. ¿Te dolía el cuerpo, te dolía el alma o te dolía todo? Me dolía todo, pero muy en especial, yo digo que el alma, porque, bueno, en este momento tenemos un cuerpo, ¿no? Pero yo creo que está acá y era un dolor muy fuerte, tan fuerte que tuvieron que, pues, revisarme cardiólogos y yo decía, revísenme, no tengo corazón. De verdad lo sentía. Ujú. En ese tiempo sí, no. Pero después sí, después de darme cuenta que también mis nietos necesitaban terapia y estaban en terapia, y que también mi hijo también estaba en terapia, y que mi esposo también estaba mal. Fue como dije, ah, estamos mal todos, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, a ver, ¿en qué ayudo? ujú, ujú. Pero fue difícil, no fue tan rápido, ¿no? Y fue cuando también mis mismas etapas fueron empezando a ir cambiando y también tuve apoyo y ya fue como un poquito más fui dándome cuenta y me daba cuenta que si ellos me veían que sí quería levantarme y que sí quería comer y que sí quería hablar, era mejor todos, para todos. Ujú. Entonces fue como un engrane que cada vez fue corriendo más, fue corriendo más, fue corriendo más y nos beneficiamos todos. Fuiste notando que al restablecerte tú también se restablecía el Ujú. sistema completo, Ajá, ¿no? Porque me imagino que si a ti te hubiera tocado estar un poquito más restablecida o entera, al tú ver a Carlo en una ujú. cama destrozado o al ver a tu esposo en una cama destrozado, ¿no? Pues era como Sí, no solo tengo mi dolor, sino que también me preocupa el estado sí, de mi esposo, de mi hijo, ¿no? Y sí, así fue al inverso. sí. Oye, dime algo, siempre hablamos de algo que es delicado y quiero ser muy puntual en esto que voy a decir, porque ha pasado. Lo digo porque ha pasado y quisiera que las personas que van a escuchar esta entrevista pudieran cachar a ver si hay verdad en esto que te quiero decir. A veces el duelo
trae una ganancia. Yo siempre digo que un bebé trae su torta bajo el brazo. Y también digo que un muerto también. Un muerto trae su torta bajo el brazo y te deja muchas cosas. Y entre las cosas que te deja, a veces es una ganancia secundaria que hace que tú te sujetes de ese tema para beneficiarte en otros aspectos. Sí. ¿Te ha pasado? Sí, 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 sí. Sí, en el aspecto personal creo que en su vida era lo que él quería y ahora con su muerte, o sí lo tengo ahí, lo tengo al alcance, ¿no? ¿Qué es al alcance? Que vea por mí, que me vea a mí misma, que me reconozca, ¿no? Porque antes pues me lo decía y decía, pues sí, nada más me lo dice porque soy su mamá, ¿no? Pero nunca lo creía. Uh-huh. O sea, nunca. Y esa ganancia, ese gran dolor, ese sinsabor que tal vez no acabe nunca, me ha hecho que vea realmente, que voltee a verme por primera vez y vea. Sí, porque ya no está un otro para que lo Ajá, voltees a ver y le digas, ay, es la forma en la que tú me estás viendo, no, ¿no? ajá, Pero hoy que él no está y hoy que quedó el mensaje, ajá, ¿no? Ese mensaje cada vez mueve más la cámara hacia ti misma para poder comenzar a creer que puede haber verdad en lo que él ajá, notaba. sí. Y una verdad más allá de que, ay, te peinas, estoy bonita, o hoy Sí, sí, tienes sí, unos aretes sí. bonitos. No, 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 no. Es voltearme a ver y ver que En soy tu ser. valiosa aún con todos los defectos que Eres pueda valiosa tener. solo porque existes. Exactamente, que ya es algo que me toca. Ya te toca Y que como reconocerte. regalo con su muerte, o en su vida, pero ya reconocido así, con esa inmensidad, Uh-huh, es en su muerte, de ese regalo que tú dices. uh-huh. Verdaderamente es un gran regalo. Sí. Te digo que traen su torta Sí, bajo el yo brazo. reconozco que no te voy a decir, ay, ya cambié y ahora ya soy muy segura. No es cierto, lo estoy formando, pero antes ni Pues no siquiera. pareces una persona insegura, ¿eh? A lo mejor ya es un edificio caduco que también Ya ya una está creencia que tambaleando. voy a, Una creencia que ya ni tú te la que voy crees, a poner en la mesa. ¿no? Una creencia que ya ni tú te la crees porque una persona insegura no viene y se planta aquí frente a un micrófono a compartir esto Sí, tan, ¿no? Eso no lo hace cualquier persona, ¿eh? No sí. cualquier persona tiene la valentía de dar un testimonio tan íntimo, tan doloroso, Sí. porque esto no deja de doler, aunque el dolor puede ser gozoso, Ujú. finalmente sigue siendo algo súper íntimo, ¿no? Y tener esta coraje y esta valentía y este empuje de sentarte aquí Sí. y compartirlo es muy valiente. Entonces esto Y- ya como que ya, ¿no? Uno comienza ya con estos, ¿cómo se dice? Estas frases de cajón, en este automático de definirnos a nosotros mismos con unas ideas que dices, ay, no, No, eso ya qué no. flojera. Eso si fue, ya no es. Sí, Entonces, ya ve sacando de sí, tu repertorio y ya ve creyéndote un poco más. Ve formando frases sí, que te dicte así nuevas. como esta idea de Jonathan, ¿no? Sí, Desde esa idea general que él pretendía de ti, porque además es verdad. Además es verdad porque tenemos ese derecho legítimo a, a tomar la idea que mejor nos plazca de nosotros mismos y de ponerle voz y ponerle actuación y de ponerle cuerpo ujú, y hacerlo un hecho y una realidad, ¿no? Porque como somos de una forma, también somos de la otra, abismalmente opuesta. Se aprende lo que se practica, ¿no? Y sí, muchas veces se nos quedan esas frases como de cajón ahí de... sí, sí, Y sí, sí, sí. sí, sí. Fíjate que yo fui extremadamente tímida, muy, 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 muy. Por eso estoy aquí, yo creo. Yo me catapulté, Ujú, sí, ¿no? Yo de no poder sí. hablar, de ponerme roja, 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 de querer que me tragara la tierra, de no querer que me miraran, de no querer, ¿no? Yo vengo de una Buscaste cómo familia, no vivirlo. yo vengo de una familia complicada, numerosa y complicada, y pasaban cosas que a mí genuinamente me avergonzaban, ¿no? Yo tenía pena de existir, pena de ser quien soy, pena de respirar, de estar. Yo quería desaparecer, no salir, ¿no? Y de repente la vi, yo dije, ¿cómo? ¿Y no hay más?
y así va a ser siempre, pero yo quiero, ¿no?, ser como los ¿No otros. te sentías cómoda ahí? Yo no me sentía cómoda siendo así. No, para nada me sentía cómoda. Pero no podía ser de otra forma. Yo decía, pero yo así soy. Y después fui creciendo y dije, pero así soy. Pero no quiero ser así. Entonces habrá posibilidad de ser de otra forma. Y aquí estás. Y aquí estoy, fíjate. Yo me soñaba y decía, ¿cómo será que yo? Y soñaba despierta y me quedaba dormida con esa idea, siendo yo de otra forma. Y al tiempo, yo creo que me catapulté y entonces aquí ya estoy hablando hasta por los codos. Ya estoy hasta hablando de mí en una historia que es de ti. Y qué bueno, porque si no hubiera hablado contigo, seguramente hubiera seguido en las etapas una y otra vez y otra vez y otra vez, porque es algo muy triste. O sea, sí que no Sí, recibas sí es triste. ayuda, es estar totalmente sin razón de vivir, en un dolor sin para dónde, ¿no? Sí. Estás ahí atascada, ¿no? Así Atascada es. en un pantano que ni para atrás ni para adelante. Sí, si no hubiera recibido tu apoyo como profesional, no hubiera podido. De hecho, aunque me lo dabas, realmente no lo vi de momento, ¿no? Lo fui viendo después, poco a poco. Y es la sincronicidad, ¿no? Sí. No es que no estuvo en mis manos. Yo no te fui a buscar a tu casa, ni tú me fuiste a buscar a la mía, ¿no? La vida nos juntó en algún momento en donde tu propósito y el mío coincidieron y se dio así este encuentro y este ejercicio, ¿no? La sincronicidad, estas cosas que pasan, estas cosas que son de Dios y que tenemos esta certeza, ¿no? Y que no hay más explicación, porque para qué perder el tiempo queriendo explicar algo que no es. Que no es y que además ya para qué, si ya estamos aquí. Sí, yo me culpaba y decía, es que mi culpa de que me duela tanto es que yo quise mucho a mi hijo, a lo mejor no, hasta me escondía para decir, es que no tenía que quererlo tanto, tenía que haber sido una mamá más así, ¿no? Más desapegada. Ajá, ¿no? Yo tengo la culpa, ¿no? Pero pues eres como un hábito en mí hacer eso, no me daba cuenta, pero un día, como dices tú, Dios ha de haber dicho, ay, a ver, le mandaré un mensajito, y fue un mensajito a través de ti. Estabas felicitando a tu hijo por su cumpleaños y dijiste unas palabras tan hermosas que yo dije, ay, sí, se puede querer hacia los hijos. ¿En serio? Con esa grandeza. Ay, estoy bien, me acepto, ok, ya no tengo que corregirme. Yo así quiero. Yo así soy. ¿No? Porque, es lo que es. Porque verdaderamente así soy. Sí. Sí. Entregada en todo. Sí. Y en lo más sagrado, también. Claro. Ahí la disonancia que yo encuentro que hubo en tu proceso fueron las creencias. Sí. Las creencias equivocadas acerca de la idea de Dios. Sí. Son las que te llevaron a esta cosa oscura que a través de este proceso fue que tú pudiste, no, a ver, espérate, resignificar, porque si no, imagínate, seguirías cantando y la vida eterna y la vida, ¿no? Sí, y Dios, que Dios en su bondad Dios te dé muy larga hace puras vida. cosas buenas, y yo digo, hay pobres de los enfermos, ¿no? Sí. Han de decir que Dios los tiene en la mira con su rifle, ¿no? Porque imagínate. Sí, qué delicado, ¿no? Como educadores de cualquier rama, dañar a un niño de esa manera, ¿no? Claro, también hay que tomar en cuenta que no hay un propósito. No. Vamos a apostar, suponiendo sin conceder, que es una frase que me gusta decir de los abogados, no hay una intención o hay un propósito de dolo para que la otra persona sufra a partir de lo que yo le estoy enseñando, ¿no? Pero bueno. A lo mejor rimo. Todos somos ignorantes. Sí. Quienes nos enseñan también son ignorantes, saben unas cosas, unas no. Pero yo soy de la idea de llevar a la reflexión siempre, o tratar de llevar a la reflexión siempre las cosas que uno transmite, ¿no? Y habrá muchas millones de otras cosas que se transmiten sin querer y es parte de la evolución, es parte de la imperfección humana, es parte de que somos un eslabón en una cadena evolutiva en donde no somos principio y fin, sino somos parte de esa cadena. Parte de esa cadena, ¿no? Incluso en esa cadena, los problemas son lo que nos hace salir o crecer o no quedarnos ahí, ¿no? Claro. Sino avanzar. Sí. Es precisamente en la oscuridad donde comienzas a ver chispas de luz. Si no,
no hay forma de mirarlas. Sí, pero a mí me encantó descubrir, porque fue un aleteo que encontraras la felicitación que le diste a tu hijo. Yo dije, así se vale amarlos, así, en esa medida, en esa medida. Qué bueno, Judy. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo y yo te quiero decir, aparte de agradecerte muchísimo tu confianza y el estar aquí, yo sé lo que significa para ti y de verdad, de corazón, te lo agradezco infinitamente. Y para cerrar, eh, quisiera preguntarte qué es lo que tú quisieras compartirle a una mamá que esté atravesando por una muerte súbita de un hijo, por una enfermedad, así como tú. ¿Qué le dirías? Que buscar ayuda. O sea, sola no se puede. Sola no se puede. No se puede. Es un dolor muy grande. Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Y también me sirvió mucho leer testimonios en algunos libros, no sé si pueda decir Claro, qué lo libros, que gustes. en donde vi reflejada a otras mamás como yo que han sufrido y obviamente no me consolaron en ese momento, pero la ayuda que recibí de un profesional, la ayuda mental de un profesional y estos testimonios son los que me tienen hoy acá, porque si sirve de algo, quiero que sepan que sí se puede salir, que sí es un camino que tenemos que trabajar, pero sí se puede hacer. Qué bueno, Judy. Pues muchas gracias. Gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Esto es Pupa Mental, transformando con amor. Gracias y bye bye. Gracias, Judy. A ti, Leti.